Bueno, y ya le doy la bienvenida a Alexis Dabat. Buenas tardes, Alexis. ¿Cómo estás, Gaby? Buenas tardes. Qué Qué día lindo día que estamos hermoso. viviendo. Sí, día patrio. Un día patrio, un día de recordación y de homenaje al padre de la patria, al Sí, libertador, al general José San Martín. Por eso estamos viviendo este programa especial hoy, sí. dedicado a este homenaje al libertador en el 17 de agosto, donde se cumplen 171 años del fallecimiento del Sí, libertador en 1850 sí, en Boulogne-sur-Mer. en Boulogne-sur-Mer, en Francia, cerca de París. Y por eso hoy vamos a tener una comunicación con un amigo desde Buenos Aires, que ya está en comunicación con nosotros. Es el señor Roberto Colimodio, Sí, quien es miembro del Instituto Nacional San Martiniano, entre otras importantes sí. instituciones de investigación histórica, como la Academia Argentina de la Historia, el Instituto Nacional Belgraniano y otros tantos organismos. Roberto es un investigador que ha escrito diferentes libros dedicados a nuestros próceres y a Exacto. la historia argentina. Y es un admirador como yo de la vida y de la obra del general San Sí. Martín. Y por eso hoy lo queremos tener desde Buenos Aires. Le agradecemos esta comunicación y estos minutos en los que nos va a ayudar, Sí, nos va a hacer ese ayudar recorrido por... exactamente en esta reflexión Sí, sí. sobre la vida del libertador. Roberto, ¿cómo estás? Hola Alexis, hola Gabriela, un gusto compartir con ustedes este espacio y te voy a agregar una importante institución a la que pertenezco, que es la Junta de Historia de la provincia de Corrientes, Así es, que me Ay, muy honra bien. como miembro correspondiente. así es miembro correspondiente de nuestra Junta de Historia de la provincia de Corrientes, así que tenemos el gusto de compartir con él ese cuerpo académico. Yo me enorgullezco, no sé ustedes, pero bueno. Totalmente, totalmente. Bien, Roberto, hoy quisimos tenerte en esta tarde tan especial para nosotros, en la que estamos recordando al correntino más ilustre, porque sabemos de tu dedicación a la figura de San Martín en varios libros y con vos quisimos abordar de alguna manera eh, esos aspectos de la vida del libertador que no son tan conocidos quizás y que no es lo estudiado permanentemente como su vida militar, sino más bien su aspecto como administrador, siendo gobernador intendente de Cuyo cuando preparaba el ejército de los Andes en el campamento del Pumnerillo en Mendoza. Por ejemplo, ese es un aspecto que quisimos que nos ayudes a reflexionar. ¿Cómo no, Alexis? Sí, realmente la impronta militar de San Martín quizás haya opacado todas sus otras facetas, como la de administrador, por ejemplo, con la de gobernante. Él en su periodo en Cuyo, precisamente en la ciudad de Mendoza, donde gobernaba las tres provincias, San Luis, San Juan y Mendoza, cargo que él había pedido al director supremo Posadas y que le fue otorgado, porque recién había sido creada esa intendencia. Él ahí también tiene una faceta política muy importante porque se encarga también, además de crear el ejército de los Andes, de administrar esa provincia, esas provincias. Y eso también es una de las facetas más desconocidas de San Martín, que es la del hombre político. Hay muchas anécdotas que lo pintan de cuerpo entero en esas tareas, donde se encargó no solamente de gobernar y de administrar, sino también de impartir justicia, donde estuvo hasta en los más mínimos detalles, por ejemplo, con lo que hoy sigue siendo un problema en Mendoza, el riego y las acequias. Se ocupó de plantar árboles, de introducir el cultivo de la vid, o sea, de impulsarlo. O sea, hubo muchísimas cosas que propendieron al bien común y al futuro de la provincia. Cosas que hoy todavía los mendocinos se lo agradecen y lo admiran, porque las obras que ha dejado San Martín en Mendoza aún perduran
y siguen marcando camino. Y esas son las partes que nosotros llamamos, junto con Juan Marcelo Calabria, mendocino, con quien escribimos San Martín más allá del bronce en 2017, rescatar facetas humanas de San Martín más allá de su impronta militar, como ya sabemos y conocemos y admiramos a ese héroe, pero también tenerle simpatía a ese hombre que tuvo otras facetas en su vida. ¿Sí? No, Roberto, buenas tardes. Qué lindo tenerte aquí con nosotros ¿Cómo estás, Gabriela? nuevamente. Igualmente, Gracias un gusto. por hacerte este tiempito. Muy linda escarapela. Ay, muchas gracias. Artesanal, artesanal. Yo quería también que nos cuentes cómo era él en el día a día, porque leí por ahí que era un hombre que tenía buen humor, pero optimismo, no sé si buen humor, pero mucho optimismo. Así es. Quería que nos cuentes un poco cómo eran sus rasgos en el día a día. Bueno, en su vida cotidiana que nos encargamos a veces de estudiar, y eso lo sabemos a raíz de las personas que lo conocieron y dejaron su testimonio, y también a través de sus cartas, donde hoy nos resulta raro, ¿no?, decir cartas, con la comunicación pasa por otro lado. Los historiadores hoy chusmeamos los mails, los WhatsApp de San Martín, donde ahí conocemos al San Martín cotidiano, en ese que vos decís día a día. Era un hombre muy sencillo. A veces comía de pie, gustaba comer sencillo, un buen asado, un buen puchero. Era un hombre austero, no le gustaba que le sirvieran, o sea, se servía él en su propia mesa. Era muy afable, muy amable con sus subordinados, a pesar de ser un hombre rígido y riguroso en las artes de la guerra y de dejar bien marcada su autoridad. Era también muy amable y muy condescendiente. Es más, hay algunas anécdotas que dicen donde come mi edecán como yo, que esa de las cosas que tenía su problema con el gran enemigo de todo humano y todo hombre, que es su suegra, obviamente, ¿no? Es verdad eso, que es verdad. Su suegra, doña Tomasa de la Quintana de Escalada, que era una de las mujeres más distinguidas Claro, de la sociedad de esa sociedad. porteña, detestaba esa costumbre de San Martín de comer parado y en camiseta, es decir, que se sacaba la casaca y comía parado y en camiseta, hablando con sus soldados. Claro. Por eso ella le llamaba con un apelativo muy despectivo, diciéndole el soldadote. El soldadote, tal cual. San Martín no era para nada rústico, sí a los ojos de Tomasa de la Quintana, ¿no? Claro. Pero obviamente, yo quisiera conocer al hombre que su suegra abre bien, pero en el caso de San Martín, los testimonios de los contemporáneos hablan de un hombre que tenía una conversación muy fluida, muy interesante, muy buen humor, era afecto a las bromas. Es muy famosa la broma del cambio de la etiqueta de los vinos que le hace a los realistas para propender propaganda al vino mendocino, cosa que después se la devuelven en Europa, donde dice que es aguarrás y le dicen su famoso vino mendocino. Ay, no. Pero San Martín tenía muy buen sentido del humor y era muy, muy amable, muy de fácil conversación, de fluida, una persona muy respetuosa con las damas, que trataba a los niños con mucho cariño, porque él en Mendoza recibía semanalmente junto a su esposa hacían tertulias y tenían de golpe gente a recibir y estos testimonios nos ayudan a comprender un poquito más a este San Martín humano, ¿no? Más allá del bronce. Otra cosa que quisiera rescatar con vos, Roberto, es la vena artística de San Martín, que era un hombre que era muy melómano, le gustaba mucho la música, sabía cantar y tenía el registro de barítono, además pintaba y era muy buen pintor, un dibujante excepcional, dicen todos que era un eximio dibujante, y que además aprendió a tocar la guitarra, y todas estas, digamos, facetas de su vida que estaban vinculadas con el arte y con la cultura, porque además era un gran lector, le sirvieron para vivir el exilio después, porque en su ya retiro
se dedicó a todas esas facetas artísticas. Sí, bueno, hay que reconocer algo de San Martín, que era un hombre muy culto, también lo dice sus contemporáneos, que podía hablar de diversos temas. No olvidemos que él vivió en Europa en 1789, en plena Revolución, y que tuvo acceso a todos los libros que fueron de esas ideas, ¿no? Él pudo leer a Voltaire, pudo conocer esas ideas de primera mano, estando allí en Europa, y que tenía una gran biblioteca, una biblioteca que lo acompañaba a todos lados y que él se encargó después de donar en Santiago de Chile, después en Lima, grandes baúles de libros que él llevaba siempre consigo, y que a su vez también fue gustoso de las artes, era ya en su ostracismo voluntario de ir al teatro, de disfrutar la ópera, un gran pintor, sobre todo de marinas en acuarela, hay algunos cuadros en el Museo Histórico Nacional. Eh, Se dice que tomó clases con Fernando Sors en España, que le gustaba tocar la guitarra, y sí destacan sus contemporáneos ese timbre de voz. No sé hasta qué punto cantaba, pero sí destacan esa voz de barítono, como bien vos decís, Alexis, y que era un amante de las artes. Y aparte, un gran lector, un gran autodidacta de diversas materias. Es muy fascinante ver el listado de los libros que San Martín donó, por ejemplo, a la Biblioteca de Lima o a la Biblioteca de Santiago, donde hay diversos temas que San Martín se ocupó de leer. En ese sentido, San Martín, un hombre muy culto, de una gran conversación, de muy buena conversación, y también en algunos casos dicen que se animaba hasta el baile, como en estas tertulias o en estas galas que se hacían en honor a San Martín en Chile o en Perú, donde él pedía, hombre, obviamente con su esposa en Buenos Aires, le pedía a su edecán que le consiguiera una cotorrona. Una cotorrona es una mujer arriba de los 40 para que lo acompañara. Ahí hay una anécdota interesante donde su edecán en ese momento, Olazábal, su ahijado, en vez de una cotorrona le llevaba una niña de 20 años y San Martín bailó con ella, pero se sonrojó y se lo echó en cara nuevamente al finalizar el baile. La última pregunta que quiero hacerte, Roberto, está vinculada, ¿y por qué digo? Porque acá con Gaby siempre hablamos de los temas que están vinculados a la mujer, porque Claro. Gaby tiene siempre un perfil dedicado a la mujer y que le ha impreso también eso al perfil del programa. Entonces, la última pregunta está vinculada a las mujeres en la vida de San Martín. Ya hablamos de su suegra, su esposa, su hija, sus nietas. Es decir, tuvo una sola hija y tuvo 2 nietas, por lo tanto, toda su vida estuvo rodeado de mujeres. Sí, admirado por las mujeres, además muchas de ellas, incluso hasta Mary Graham, que era la querida del Lord Cochrane, que lo conoció en Chile, obviamente habla mal de San Martín, pero en determinado punto dice que era muy, muy seductor. Pero yo hay algo que quiero rescatar de San Martín y en relación a su esposa Remedio de Escalada, que es cuando él hace su testamento en Mendoza, antes de iniciar la campaña al Chile, para liberar Chile en 1817, él hace su testamento y en ese testamento nombra como heredera obviamente universal a su hija, Mercedes, y a su esposa, Remedios de Escalada, quien no tendría que necesitar más que su autorización, o sea, ni albacea, ni tutores, para disponer totalmente de los bienes que tienen de su matrimonio. Empodera a su mujer porque la considera capaz de administrar los bienes que deja. Y eso, para la época donde la mujer dependía primero de su padre, luego de su marido y si no lo tuviese de sus hermanos, significaba un pensamiento muy progresista, muy adelantado para la época. San Martín consideraba a su esposa, además de esposa y amiga, como dice su lápida, la persona capaz para administrar los bienes si él fallecía en la campaña. Y eso también hay que hacérselo reconocer. Exactamente. Y yo te quería preguntar, Roberto, en cuanto a la mirada del mundo después hacia San Martín,
referente total. Él ya cuando tiene su ostracismo en Europa, primero en Bruselas y luego en París, su casa es visita obligada de cualquier político latinoamericano y hasta europeo y hasta norteamericano, para referenciarlo. Él era, como dije, una visita obligada, y estos políticos abrevaron directamente la sabiduría de San Martín, porque él no fue en Europa el jubilado que le fue a dar de comer a las palomas de París. Seguro. Él fue un embajador sin cartera. Él fue esa referencia obligada que no se perdía ninguna tertulia, ningún homenaje, donde iba a estas cenas a disfrutar obviamente de la comida, de los homenajes, donde daba discursos que lamentablemente no pasaron a la posteridad. Pero sí sabemos que esas reuniones se prolongaban hasta la 1 de la mañana, donde había buen café. Él no tomaba mate, por ejemplo, le gustaba mucho el café que se preparaba él mismo en campaña, donde fumaba un buen cigarro negro y donde se salían a caminar por París, a orillas del Sena, hablando de la situación política mundial, de lo que hoy diríamos la geopolítica, donde San Martín tenía esa información de primera mano. Entonces, San Martín siempre fue un referente, y sin embargo nunca dejó de ir al teatro, a la ópera, de jugar al billar con sus amigos chilenos, una vida social muy, muy activa, además de criar a su hija y después de disfrutar de sus nietas, ¿no? Obviamente. Roberto, te La agradecemos adoró. estos minutos y te despedimos porque sabemos que tenés compromisos laborales a partir de esta hora, así que no queremos entretenerte más en tus horarios de trabajo. Gracias, Roberto, por acompañarnos. Alexis, Gabriela, participar con ustedes y sobre todo hablar de este gran argentino y gran correntino como es el general don José de San Martín, y es un gusto para mí compartir este espacio. Para cuando gusten. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Será un gusto tenerte próximamente en el programa. Cómo no, con mucho gusto. Gracias. Hasta la próxima. Hasta siempre. Roberto Colimodio, historiador, Sí, investigador, también columnista. columnista de Infobae, Sí. columnista también del diario Clarín. Estamos hablando de una persona que se dedica desde hace años a la investigación histórica, al trabajo de la historia. Lo tenemos como un referente del Instituto Nacional Sanmartiniano, miembro también de número de la Academia Argentina de la Historia y del Instituto Nacional Belgraniano, Sí. porque también tiene libros sobre Belgrano. Sí, sí, sí. Por lo realmente tanto, es una persona que para nosotros conocedora, totalmente. es un conocedor Sí, absoluto de la historia argentina y un referente en estas temáticas. Y Alexis, contame qué es lo que a vos te llega más de San Martín. ¿Cuáles de sus facetas, por ejemplo, es la que te moviliza más o te atrapa? A mí me atrapa en realidad la dimensión humana del libertador, la figura del libertador como persona. Es decir, para nosotros que somos civiles, es decir, que no tenemos una formación militar, Claro. son otros los aspectos del libertador que nos atraen. Sí. Para quienes son militares, el genio militar de Sí, San sí, Martín sí. es estudiado La hasta estrategia. hoy. Sí, 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 en Su el mundo. estrategia y su táctica me sigue olvidé siendo de estudiada. preguntarle quiénes influyeron, digamos, en su formación, ¿no? Sé que Napoleón... Él era un gran admirador de Napoleón, aunque luchó contra Napoleón, Claro, sí. pero lo admiraba, porque yo también soy admirador de Napoleón y entiendo que Napoleón es una figura absolutamente fascinante. Entonces, pensar que San Martín fue admirador de Napoleón siendo contemporáneos, Claro. ya te habla de la dimensión que tenía Napoleón. Obviamente. Y nosotros hoy, en la pequeñez de Sí. nuestro conocimiento, podemos admirar también a Napoleón, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Entonces eso te habla de la dignidad que tuvo, ¿no? Y bueno, San Martín tiene aspectos muy humanos. Entonces, la dimensión humana del libertador como padre, como esposo, Sí. como abuelo y como hombre de bien, Claro, los valores que él esos tenía, valores ¿no? que supo Sí. transmitir,
que supo legar Las máximas las máximas que dejó a su hija, a Merceditas. a Merceditas, y que después su nieta fue una gran benefactora. Josefa, Después, Pepa. exactamente, Pepa. Después vamos a hablar de Pepa, pero ahora nos vamos a la pausa Sí. porque tenemos otro invitado. Perfecto. No, hoy estamos llenos de invitados y todo vamos Dedicado a al hacer Libertador. ese recorrido a nuestro gran José Francisco San Martín y Matorras. Así es, San Martín y Matorras. Ahora nos vamos a la pausa y después de la pausa no se mueva de ahí. Le prometo que lo que viene va a ser imperdible. Vamos a estar en comunicación con Lima, hablando con un peruano, admirador de San Martín y presidente del Instituto de Historia Militar del Ejército del Perú, Me encanta. en el marco del Bicentenario del Perú. Me encanta. Yo estuve un 28 de julio en Lima, en fecha patria, ¿no? Ese- Fecha de su independencia, y la verdad que fue muy emocionante poder asistir a los actos, poder asistir al desfile militar y realmente cómo es homenajeado San Impresionante. Martín y respetado. Es para ellos también su el padre prócer. de la patria, lógicamente, el protector del Perú. Nos vamos a la